En la historia de la humanidad, miles de personas fueron perseguidas y ejecutadas bajo la acusación de practicar magia oscura y hacer pactos con el demonio. El caso más famoso de todos no ocurrió en la Europa medieval, sino en una pequeña villa puritana en América del Norte, Salem, en la colonia de Massachusetts. Lo que comenzó como una serie de comportamientos extraños en un grupo de niñas, pronto se convirtió en una de las histerias colectivas más impactantes de todos los tiempos. ¿Cómo fue posible que una comunidad entera se dejara llevar por el miedo y la superstición? ¿Qué intereses ocultos se escondían detrás de las acusaciones? Y lo más inquietante de todo, ¿qué llevó a las niñas de Salem a iniciar esta cacería de brujas? Acompáñanos en esta historia llena de misterio, paranoia y tragedia, y descubre la verdad detrás de los juicios de Salem. A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado explicaciones para lo desconocido. Desastres naturales, enfermedades e incluso disputas entre vecinos podían atribuirse a fuerzas malignas invisibles. Así nació el miedo a las brujas, personas supuestamente capaces de invocar el mal mediante pactos demoníacos y hechicería. Aunque muchos asocian la caza de brujas con la Edad Media, fue en la Edad Moderna cuando esta persecución alcanzó su punto más alto. Entre los siglos XV y XVIII, miles de personas, principalmente mujeres, fueron acusadas de brujería y condenadas a la tortura y la muerte. Europa fue escenario de innumerables juicios, pero el caso más famoso de todos no ocurrió en el viejo continente, sino en la colonia inglesa de América del Norte, en la villa de Salem. La creencia en la brujería estaba profundamente arraigada en la cultura puritana de la época. En una sociedad extremadamente religiosa, cualquier comportamiento inusual podía considerarse obra del demonio. El temor a la condenación eterna y la necesidad de encontrar culpables para las desgracias de la comunidad crearon el ambiente perfecto para el inicio de una de las histerias colectivas más conocidas de la historia. En este escenario de miedo y superstición, Salem se convertiría en sinónimo de uno de los capítulos más oscuros de la persecución humana, los juicios de las brujas de Salem. La caza de brujas no fue un fenómeno exclusivo de Salem. A lo largo de los siglos, numerosas personas fueron acusadas de practicar magia oscura y condenadas a terribles castigos. En la mayoría de los casos, las víctimas eran mujeres que vivían al margen de la sociedad, curanderas o simplemente personas que despertaban sospechas entre sus vecinos. Uno de los primeros casos documentados en Inglaterra fue el de Agnes Waterhouse en el año 1566. Fue la primera mujer ejecutada por brujería en el país, acusada de haber lanzado un hechizo sobre un hombre que enfermó y murió poco después. También se decía que poseía un gato negro llamado Satán, lo que reforzó las creencias en su conexión con el demonio. Otro caso impactante ocurrió en los Países Bajos en el año 1590. Margaret Aray, quien tenía conocimientos de medicina, fue acusada de brujería por un paciente insatisfecho con su tratamiento. La situación empeoró cuando alguien aseguró que al tocar el cabello de un niño, lo maldijo. Su destino fue la hoguera. En el año 1645, en Inglaterra, Elizabeth Clark, una anciana de 80 años con una sola pierna y verrugas en el cuerpo, fue acusada de tener el sello del diablo. Durante su juicio, fue sometida a torturas hasta que finalmente confesó ser bruja. Su testimonio sirvió para acusar a muchas otras mujeres, quienes también fueron condenadas. La persecución no se limitó a Europa. En el año 2012, en Colombia, una mujer fue brutalmente golpeada y humillada por sus propios vecinos, quienes la acusaron de practicar magia negra y de aparecer en los sueños de las personas. A pesar de los avances en la educación y el pensamiento racional, las supersticiones y los miedos ancestrales aún persisten en algunas comunidades.
Sin embargo, a pesar de estos numerosos casos de persecución, el juicio más famoso de la historia de la brujería estaba por comenzar. En la pequeña y conservadora villa de Salem, en América del Norte, una serie de acusaciones desencadenaría una ola de pánico que marcaría para siempre la historia de la humanidad. A finales del siglo XVII, la villa de Salem era una pequeña comunidad puritana en la colonia de Massachusetts, en América del Norte. Su población estaba formada por aproximadamente 500 habitantes, la mayoría de ellos profundamente religiosos y temerosos de cualquier influencia que pudiera desviarlos de su fe. La vida en Salem era dura. Los inviernos eran crueles, las cosechas a menudo fracasaban y las tensiones con los pueblos indígenas y los colonos franceses generaban un clima de constante inquietud. En este contexto de incertidumbre y superstición, el año 1692 marcaría el inicio de una histeria colectiva sin precedentes. Todo comenzó cuando Betty Parris, de 9 años, y su prima Abigail Williams, de 11, empezaron a comportarse de manera extraña. Las niñas sufrían ataques repentinos en los que gritaban, se retorcían en el suelo y aseguraban que algo invisible las lastimaba. En poco tiempo, más niñas de la comunidad comenzaron a experimentar los mismos síntomas. Preocupado por el bienestar de su hija, el reverendo Samuel Parris, líder espiritual de la villa, llamó a un médico para examinar a las pequeñas. Tras una revisión detallada, el médico concluyó que no padecían ninguna enfermedad física. Sin embargo, en la mentalidad puritana de la época, había una única explicación posible. Las niñas estaban poseídas por fuerzas malignas. Las sospechas de brujería se propagaron como un incendio en la comunidad. Un conocido religioso de la región, Cotton Mather, había escrito un libro en el que relataba un caso similar en la ciudad de Boston. Según él, ciertos signos eran evidentes cuando alguien estaba bajo la influencia de la brujería, y las niñas de Salem mostraban esos mismos síntomas. El miedo se apoderó de la villa y los pobladores exigieron respuestas. Bajo presión, las niñas señalaron a 3 mujeres como las responsables de su tormento. Sarah Good, una mendiga que dependía de la caridad de los habitantes. Sarah Osborne, una mujer que tenía problemas legales con una familia influyente de la comunidad. Y Tituba, una esclava de origen caribeño o africano que vivía en la casa del reverendo Parris. Después de que Betty Parris y Abigail Williams señalaran a 3 mujeres como las responsables de su sufrimiento, la comunidad de Salem exigió justicia. Sarah Good, Sarah Osborne y Tituba fueron arrestadas y sometidas a duros interrogatorios. Tanto Good como Osborne negaron rotundamente cualquier vínculo con la brujería. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando Tituba, la esclava de la familia Parris, confesó ser una bruja. Durante su declaración, Tituba afirmó que el diablo se le había aparecido en forma de un hombre de piel oscura y que le había ordenado que sirviera a su voluntad. Según su testimonio, no solo ella, sino también Sarah Good y Sarah Osborne estaban involucradas en una conspiración demoníaca para atormentar a las niñas de Salem. Para aumentar aún más el pánico, Tituba aseguró que había otras brujas ocultas en la villa, cuyos nombres no pudo leer en un libro misterioso que el diablo le había mostrado. Su confesión provocó un estallido de paranoia. Si ya no eran solo 3 las brujas, sino que podía haber muchas más en la comunidad, nadie estaba a salvo. De la noche a la mañana, las acusaciones se multiplicaron. Cualquier comportamiento inusual, cualquier rencilla entre vecinos, cualquier enfermedad repentina o mala cosecha, se consideraba prueba de que la brujería estaba infiltrada en Salem. Tituba fue perdonada por haber colaborado con la justicia, pero Sarah Osborne murió en prisión antes de ser enjuiciada. Sarah Good, por su parte, fue condenada a muerte, a pesar de estar embarazada. Dio a luz en la cárcel, pero su bebé murió poco después.
El pánico en Salem se intensificó rápidamente. Para hacer frente a la creciente cantidad de acusaciones, el gobernador de la provincia, William Phips, creó un tribunal especial encargado de juzgar a las supuestas brujas. Este tribunal estaba dirigido por William Stoughton, un hombre profundamente religioso que creía firmemente en la brujería y no dudaba en aplicar los castigos más severos. Uno de los aspectos más inquietantes de los juicios fue el uso de evidencias espectrales, es decir, testimonios basados en sueños, visiones y sensaciones sobrenaturales. Si alguien decía haber visto el espíritu de una persona en una visión mientras era atormentado, esto se consideraba prueba suficiente de culpabilidad. No hacía falta evidencia física ni testigos reales. El tribunal no tardó en condenar a varias personas. La primera en ser ejecutada fue Bridget Bishop, acusada de envenenar a niñas y de transformarse en un gato para cometer sus fechorías. Fue ahorcada el 10 de junio de 1692. Después de ella, otras muchas siguieron el mismo destino. Uno de los casos más impactantes fue el de George Burroughs, un antiguo ministro religioso que cayó en desgracia. Fue acusado de haber lanzado un hechizo sobre soldados que luchaban contra los indígenas, causando su derrota. Durante su ejecución, sorprendió a la multitud al recitar perfectamente el Padre Nuestro, algo que, según las creencias de la época, ningún brujo podía hacer. A pesar de esto, fue ahorcado de todos modos. Pero si hubo una ejecución que conmocionó a toda la comunidad, fue la de Giles Corey, un anciano de 81 años que se negó a declararse culpable o inocente. Como castigo, fue sometido a una tortura brutal. Lo colocaron en el suelo, le pusieron una tabla encima y comenzaron a apilar piedras sobre su cuerpo hasta aplastarlo. Durante 2 días, soportó la agonía sin pronunciar una sola palabra, excepto para pedir más peso, desafiando así a sus verdugos hasta su último aliento. En total, 14 mujeres y 6 hombres fueron ejecutados. Más de 100 personas fueron encarceladas, muchas de ellas en condiciones infrahumanas. Algunas murieron en prisión antes de llegar a juicio. Mientras tanto, los habitantes de Salem asistían a los ahorcamientos como si fueran espectáculos públicos, convencidos de que estaban limpiando su comunidad de la maldad. Detrás del aparente fervor religioso que alimentó los juicios de Salem, había una verdad mucho más oscura: intereses personales, rivalidades y ambiciones ocultas. No todas las acusaciones surgieron del miedo a la brujería. Muchas fueron motivadas por venganza, envidia o beneficios políticos y económicos. Uno de los mayores ejemplos de esto fue la familia Putnam, que estuvo detrás de muchas de las acusaciones. A lo largo del juicio, Ann Putnam Jr., una niña de 12 años, se convirtió en una de las principales testigos, señalando a numerosas personas como brujas. Curiosamente, muchas de sus víctimas eran enemigos políticos o rivales comerciales de su familia. Con cada ejecución, los Putnam ganaban más influencia y tierras en la comunidad. Pero ellos no fueron los únicos en aprovechar la situación. Algunas personas confesaron ser brujas solo para salvar sus vidas, acusando a otros en el proceso. Tituba, por ejemplo, logró evitar la muerte al señalar a más personas como cómplices del demonio. Esto creó una reacción en cadena. Para evitar la horca, los acusados mencionaban más nombres, aumentando aún más la paranoia colectiva. Mientras tanto, el tribunal no ofrecía ninguna posibilidad de defensa real. No se permitían abogados para los acusados, y cualquier intento de argumentar la propia inocencia se veía como una prueba de que el diablo les estaba ayudando a mentir. Con el tiempo, las acusaciones llegaron a personas respetadas y poderosas, lo que hizo que la confianza en los juicios comenzara a derrumbarse. El caso más alarmante fue cuando la esposa del gobernador, William Phips, fue señalada como bruja.
Esto llevó a Phipps a ordenar la disolución del tribunal y a suspender las ejecuciones, poniendo fin a la cacería de brujas en Salem. Pero el daño ya estaba hecho. 20 personas habían muerto, decenas habían sido encarceladas y la reputación de Salem quedó manchada para siempre. Lo que comenzó como un simple caso de histeria colectiva se convirtió en un ejemplo extremo de cómo el miedo y la manipulación pueden destruir una sociedad desde adentro. Para el otoño de 1692, la histeria colectiva en Salem comenzaba a desmoronarse. Lo que en un principio había sido visto como una purga del mal en la comunidad, ahora parecía más una ola de injusticias sin control. La ejecución de personas respetadas, como el anciano Giles Corey y la influyente Martha Corey, generó dudas incluso entre los más devotos. Uno de los momentos clave en el declive de los juicios ocurrió cuando George Burroughs, antes de ser ahorcado, recitó el Padre Nuestro sin equivocarse. Según las creencias puritanas, esto era algo que ningún brujo debería ser capaz de hacer. A pesar de esto, fue ejecutado de todos modos, y muchas personas en la multitud comenzaron a cuestionar si realmente se estaba castigando a culpables o simplemente asesinando a inocentes. El golpe definitivo vino cuando la esposa del gobernador William Phipps fue acusada de brujería. Esto fue suficiente para que Phipps, preocupado por la estabilidad de la colonia, disolviera el tribunal y suspendiera todas las ejecuciones. En su lugar, creó un nuevo tribunal que ya no aceptaba las llamadas evidencias espectrales. Como resultado, de los 56 acusados restantes, solo 3 fueron condenados y el resto fue liberado. Pero el daño estaba hecho. La economía de Salem quedó gravemente afectada, ya que muchas personas pasaron más tiempo cazando brujas que trabajando en los campos. Con menos cultivos y recursos, la escasez golpeó a la comunidad, y algunos interpretaron esto como un castigo divino por las injusticias cometidas. Con el tiempo, varios de los jueces y acusadores expresaron su arrepentimiento. Ann Putnam Jr., una de las niñas que más personas había señalado como brujas, admitió años después que había mentido y pidió perdón públicamente. El juez Samuel Sewall también reconoció su culpa y pidió disculpas en un sermón en la iglesia. En 1711, el gobierno de Massachusetts ofreció compensaciones económicas a las familias de los ejecutados, y en 1957, más de 2 siglos después, se emitió un pedido formal de disculpas por lo ocurrido en los juicios de Salem. Lo que comenzó con 2 niñas actuando de forma extraña, terminó con una de las mayores injusticias en la historia de América del Norte. Salem se convirtió en un símbolo eterno del peligro de la superstición, la histeria colectiva y la manipulación del miedo. Gracias por haber visto hasta aquí. Si te gustó este video y te apasiona este tipo de contenido, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos y descubrir más historias fascinantes. Nos vemos en el próximo video.